Bienvenidos, les voy a hablar acerca de Pierre Bourdieu. Es uno de los intelectuales más conocidos de Francia, de hecho es considerado uno de los más citados en la década de 1960, pues su forma de ver la sociedad, siendo crítico con el neoliberalismo y los grandes medios de comunicación, le han valido la fama de ser un sociólogo partidario del cambio, contrario además a las injusticias e inspirador de transformaciones en su país. En esta oportunidad, dentro de nuestro programa que les estamos dando la bienvenida, vamos a conocer un poco acerca de quién es, dónde se formó, sus principales obras, la tesis, la antitesis y fuera de eso, la síntesis. Es lo que vamos a ver a continuación, así que ustedes dispuestos, porque nuestro programa comienza de una vez con la historia y la vida de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu nació en 1930 en una aldea de Bernay, en los Pirineos Atlánticos, hijo de Noémie Duhaut y Albert Bourdieu, un campesino bearnés. Era obrero agrícola, su madre tenía procedencia social similar, aunque de un linaje de los propietarios en la Subbe. Fue hijo único de la pareja. La provincia en la que nació Bourdieu exhibía para la época una situación culturalmente marginal dentro de Francia, debido al predominio del uso de una lengua regional, el occitano, en su variante bearnesa. Aun siendo criado dentro de este entorno agrario y de haber adquirido los mismos hábitos pueblerinos de sus compañeros, desde el inicio de la escolaridad, Bourdieu sintió las contracciones de no pertenecer del todo a la cultura dominante. Sus estudios, fue un excelente estudiante del liceo Louis le Grand. Uno de sus profesores egresados de la Escuela Normal Superior de París le aconsejó inscribirse en las clases preparatorias literarias en el mismo instituto en 1948. Si bien la escena filosófica francesa está dominada por la figura de Jean-Paul Sartre y el existencialismo, Bourdieu reaccionó como muchos de su generación de normalista orientada hacia el estudio de las corrientes dominantes. En el campo filosófico, el polo de la historia de la filosofía cercana a la historia de la ciencia, representada por Martial Jugot y Jules Vuillemin, y la epistemología enseñada por Gaston Bachelard y Georges Canguilhem, hacia 1953, bajo la dirección de Henri Gougier, presentó una tesis sobre las animadversiones de Leibniz. Además, siguió el seminario de Eric Weil en el École Pratique des Hautes Études sobre la filosofía del derecho de Hegel. Profesor de filosofía en 1954, se matriculó con Canguilhem para una tesis filosófica sobre la estructura temporal de la vida emocional que abandonó en 1957 para dedicarse a los estudios sociológicos de la Tierra. En la Universidad Parisina leería su tesis Structure temporelle de la vie affective, estructuras temporales de la vida afectiva. Bourdieu debió cumplir con el servicio militar. Después de negarse a recibir una formación como oficial de reserva de cadetes, fue transferido primero a Versalles en el servicio de las fuerzas psicológicas. Sin embargo, encontraron en su poder un número censurado de Le Presse sobre la cuestión argelina, por lo que perdió su puesto por razones disciplinarias. Pronto se le embarcó con jóvenes reclutas hacia Argelia como parte de las fuerzas de pacificación, para prestar allí el servicio militar más completo, que duraba de 2 a 7 años. Debido a sus habilidades de escritura, se desempeñó en la administración de la Asamblea General de Residencia bajo el mando de Robert Lacoste. Desde 1958 hasta 1960 continuó sus estudios en Argelia y se convirtió en un asistente en la Facultad de Letras de Argel. Su estancia en Argelia fue el inicio de sus trabajos de investigación, los cuales le otorgaron una gran reputación, la cual le valdría un lugar bastante importante dentro de la sociología francesa del siglo pasado, puesto que sería en ese país y concretamente en el año 1958 cuando publicaría su libro Sociologie de l'Algérie. Varios años más tarde, en 1964, publicaría junto con Jean-Claude Passeron 2 de sus primeros textos relacionados con la educación, Les étudiants et leurs études y les héritiers, Les étudiants et la culture. Un poco más tarde, pero en ese mismo año, publicaría Les fonctions de la photographie y en 1965 Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, rapport pédagogique et communication. En 1970 publica Fondement de una théorie de la violence symbolique, Reproducción culturelle et reproducción social, también publicada junto con Passeron. En 1976 publicara Les systèmes de grande école et la reproduction de la classe dominante. Entre sus otras muchas obras también se encuentra La distinction, Critique sociale du jugement. En 1979, Ce qui parlait vous dire, l'économie des sciences linguistiques. En 1982,
Homo academicus en 1984, La noblesse d'état, Grandes écoles esprits de corps en 1989, Les règles de l'art, Genèse structure du champ littéraire en 1992. Sin embargo, su mayor éxito lo alcanza con La misère du monde en 1993. En este libro denuncia el sufrimiento social teniendo una fuerte inspiración del marxismo y de Michel Foucault. Muestra en este libro una combinación de sociología y antropología social, analizando la exclusión social, el progreso tecnológico y la globalización. Bueno, Bourdieu fue uno de los sociólogos más importantes del siglo XX. Sus ideas, sin lugar a duda, fueron relevantes tanto en teoría social como en la sociología empírica, especialmente en la sociología de la cultura, de la educación y además de eso, de los diferentes estilos de vida. Sus aportes realmente fueron muy importantes para esta ciencia que busca determinar algunos aspectos de la sociedad. La teoría de Bourdieu está constituida por un conjunto de conceptos relacionados entre sí que solo se entienden en relación con otros. Su teoría se destaca por ser un intento de superar la dualidad tradicional en sociología entre las estructuras sociales y el objetivismo, fisicalismo, por un lado, frente a la acción social, y el subjetivismo hermenéutico por otro lado. Para ello se denota de dos conceptos nuevos, el habitus y el campo, así como reinventa uno ya establecido denominado el capital. En cuanto al habitus, Bourdieu sugiere que es la subjetividad socializada, es la generación de prácticas que están limitadas por las condiciones sociales que las sostienen, en la forma en la que las estructuras sociales se graban en nuestro cuerpo y nuestra mente, forman las estructuras de nuestra subjetividad. La socialización es, en otras palabras, un sistema de disposiciones para actuar, pensar, sentir de una determinada forma que el yo como persona ha interiorizado a lo largo de la historia. Aparentemente el habitus pareciera algo innato, aunque se forma a partir de esquemas de percepción y valoración de una estructura social. Además hace referencia a aquello que se ha adquirido y se incorpora en el cuerpo de forma duradera. Con esta concepción, Bourdieu intenta romper con el dualismo existente hasta el momento entre el fisicalismo objetivista sin sujeto y el subjetivismo fenomenológico sin estructura. Es el punto en el que convergen la sociedad y el individuo, pues es una ola que por un lado nos dice la manera de ser, o es la manera en la que uno ya ha asimilado, tal vez de manera inconsciente, sus patrones y la voluntad propia de querer o no modificar ese hábitus. Es el producto además de una empresa de aprendizaje que todos los campos sociales utilizan para ejercer el control y la apropiación. Bourdieu en los últimos años participó en campañas por Argelia contra la destrucción de Yugoslavia, se opuso también a la invasión a Irak y apoyó los movimientos antisistema de América Latina. Su pensamiento puede resumirse en sus aportes para entender cómo funciona la dominación y cómo se genera la desigualdad en las sociedades complejas, obviamente del capitalismo avanzado. En cuanto al conocimiento, según Bourdieu, pareciera en primera instancia que al estar en determinado campo y ya estando dentro de este, nos comportamos de una manera específica, gracias al hábitus, por lo que nos encontraríamos determinados. Pero él diría que solo estamos condicionados, y es aquí por lo que hace la analogía del juego, este juego social. Y es que existen ciertas reglas y casillas por las que te puedes mover, según tu posicionamiento y la pieza que te toca jugar. Te limita a estar en cierta posición, pero dentro de lo posible, cada uno es capaz de decidir su propio movimiento. Bourdieu nos dice que competimos despiadadamente, incluso aunque no conozcamos las reglas ni las fronteras de nuestro juego. El hecho de estar en este juego y de jugarlo sin siquiera saber por qué lo jugamos es la ilusión, que es una mera ilusión de lo que son nuestras pautas de conducta como modelos únicos a seguir. Es la creencia en el juego por parte de las dos posiciones que se disputan un tema en particular. Bourdieu, a la hora de efectuar su análisis sociológico, define como capital no solo el acumulable en forma de moneda,
infraestructura y bienes materiales intercambiables. Si solo se considera capital al dinero, no pueden ser explicados los comportamientos aparentemente altruistas de los agentes que se mueven por el campo. Bourdieu incide en señalar que las prácticas de noble corazón se asientan también en una base interesada, crematística, económica, que permite a la gente la acumulación de un capital que tiene que ser denominado de otra forma y que es acumulado por el jugador de muchas maneras. Como capital simbólico es forma de honor, honradez, solvencia, competencia, generosidad, pundonor, entrega más allá de toda sospecha, como capital cultural interiorizado o incorporado, que es el que se adquiere en el seno de una familia. Por ejemplo, de clase alta o de circunstancia concreta, una institución prestigiosa, como capital cultural objetivado, que es visible en la acumulación de objetos extraordinarios, obras de arte que muestran el gusto distinguido de la gente, como capital cultural institucionalizado, cuya forma más evidente la constituyen los títulos y diplomas, como capital social, conseguido a través de la red de relaciones que establece la gente por el campo. Todos estos capitales son transformables en capital económico y viceversa. Son capitales que manifiestan su efectividad bajo la condición del disimulo, de fingimiento en la creencia de su no cualidad económica. Como todo buen juego, lo que hacemos es competir. Ahora, cada campo genera su capital. Cada agente trata de acrecentar sus capitales, usando las distintas estrategias de cada grupo que en cada campo se encuentra, para seguir incrementando su capital. Es esto mismo lo que da pie a las jerarquías y a las revoluciones, generando estructuras para seguir con su capital, es decir, con el poder. Podemos ver entonces que cada campo trata de acrecentar su poder valiéndose de su capital, y al tratar de salvaguardarlo se generan los conflictos. Así es como se va tejiendo esta relación entre las estructuras e historia, entre diaconaria y sincronía. Sus comportamientos como el motivo se van conformando mutuamente. El poder aparece ya como un elemento de distracción que no podemos ignorar. Podríamos concluir que es aquella lucha que se genera tanto entre clases, individuos, ideologías, para conservar el mismo y acrecentar algún capital. En cuanto al arte y la cultura, Bourdieu es considerado un sociólogo de la cultura. A este respecto analiza la cultura desde la perspectiva de los campos, en donde establece que las clases se diferencian por su relación con la producción, por la propiedad de ciertos bienes, pero también por el aspecto simbólico del consumo. En este caso, la clase hegemónica se perpetúa en el campo económico, pero se legitima en el campo cultural. Escribió más de 30 libros producto de sus investigaciones en temas como psicología, la antropología, la filosofía, los medios de comunicación, la lingüística, la educación, el arte, la literatura, la economía, la política, el derecho y la cultura, entre otros temas que se han convertido en clásicos de múltiples disciplinas. La influencia de Bourdieu en Colombia se basa en que sus conceptos se han trabajado desde investigaciones jurídicas. Dentro de estos trabajos se destaca el libro Psicología del campo jurídico en Colombia, Relaciones y Perspectivas, editada por la Universidad Santo Tomás, compilado por los profesores Álvaro Montero Durán y José Ernesto Ramírez, junto con la colaboración de un equipo de investigadores nacionales e internacionales. En conmemoración de los 90 años de su nacimiento, la Federación Colombiana de Psicología llevó a cabo el 27 y 28 de agosto del presente año, de manera virtual, un encuentro internacional bajo el nombre de Pierre Bourdieu, Proyección del siglo XXI, 90 años de su natalicio, donde participaron varios académicos nacionales y extranjeros, quienes disertaron sobre las obras del francés y sobre las investigaciones realizadas en Colombia desde su perspectiva. Durante los últimos años de vida, Bourdieu se dedicó al estudio sobre el papel de los medios de comunicación y del campo periodístico en la construcción de la realidad, publicando sus reflexiones en obras como Sobre la televisión en el año 1996. En este libro el psicólogo enunciaba en el prefacio, en forma directa y certera, su lapidaria tesis sobre el peligro que dicho aparato representaba. Pone en muy serio peligro las diferentes esferas de la producción cultural: arte, literatura, ciencia, filosofía, derecho. Creo incluso, al contrario de lo que piensan y lo que dicen, sin duda, con mayor buena fe, los periodistas más conscientes de sus responsabilidades, que ponen en un peligro no menor la vida política y la democracia, fue lo que citó en su libro. Los argumentos que entrega Bourdieu para fundamentar su pensamiento están basados en los mismos mecanismos que constituyen
constituyen la televisión. El psicólogo analiza la limitación de tiempo que se vive, el escenario, la imposición de temas, la existencia de agentes llamados a poner orden y las variables económicas a las cuales está sujeto este medio de comunicación. Este último factor es fundamental para la tesis del psicólogo Gallo, ya que afirma que lo que más pesa sobre la televisión es la coherencia económica. La variable económica es la que más pesa sobre la transparencia que la televisión debería tener, ya que en muchas ocasiones, a juicio de Bourdieu, no se tratan temas que pueden afectar los intereses de quienes financian los canales, generando una censura provocada por la coerción económica. Además está el factor de los índices de audiencia, el cual impera en los medios de comunicación y opera como sanción del mercado, como señala también Bourdieu. En todas partes se piensa en términos de éxito comercial, es lo que cita en su libro. Para el psicólogo, el análisis de los mecanismos de la televisión no puede estar separado de quienes trabajan en el medio, en este caso los periodistas. En ese sentido, reflexiona sobre los noticiarios de televisión, a los que califica como sucesión de hechos en los cuales se explotan las pasiones más primitivas y que parecieran no tener la menor importancia. Sin embargo, señala que si se emplean unos minutos tan valiosos para decir cosas inútiles, son en realidad muy importantes estos minutos en la medida en que ocultan cosas valiosas. En este punto, el psicólogo ve un factor de peligro para la democracia, ya que un sector nada despreciable de la población no lee periódicos y solo tiene como fuente de información la televisión, la que al privilegiar sucesos que no tienen nada de trascendencia, deja de lado las noticias pertinentes que debería conocer de manera directa el ciudadano para poder ejercer sus derechos democráticos. La crítica de Bourdieu apunta a que en vez de ser instrumento que refleja la realidad, crea una realidad fragmentada que le otorga tribuna a hechos que no son de real importancia, dejando de lado un sinnúmero de actores sociales, de cosas que deberían figurar para beneficio de la democracia. Si de algo además se quejan todos los filósofos o sociólogos que van a la televisión, es de la urgencia que se vive en este medio de comunicación, como por ejemplo ver a determinado invitado en medio de su reflexión y es interrumpido por el conductor que le dice que el tiempo es oro. En este caso, Bourdieu plantea que la urgencia de la televisión es provocada por la competencia para tener la primicia de lo que sea, lo que a su juicio atenta directamente contra la expresión del pensamiento. Aquí aparece el paradigma platónico por excelencia. Cuando se está oprimido por la urgencia, no se puede pensar. Esto en televisión se traduce en personas que no pueden pensar por urgencia de medio y para salir al paso echan a mano ideas preconcebidas o de tópicos, según lo describe en su publicación. Alguien además señaló recientemente en un reportaje sobre Bourdieu que este sociólogo francés encontraba todo lo malo siempre. Sin embargo, cabe señalar que sus apreciaciones están fundadas en años y años de estudio y en una posición crítica frente a la complacencia imperante en los medios de comunicación, en el sistema de mercado y de muchos pensadores postmodernos. Lo que aquí señalamos es solo una pequeña muestra de las reflexiones que ocuparon a Bourdieu, ya que su obra sobre la televisión tiene hoy más actualidad que nunca.